para poder comenzar con la pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Estamos aquí convocadas para llevar a cabo el conversatorio que hemos denominado desde la historia más la deuda histórica. Les agradecemos a nombre de la Comisión Interna para la Igualdad de Género su presencia y su interés que tienen los temas para visitar y a las personas que nos acompañan. El día de hoy, en este espacio, contamos con la presencia de la maestra Miriam Strong Domínguez. Nos acompaña también el licenciado Diego Vázquez. Y también contamos con la participación del licenciado Miguel Alonso Hernández Victoria. Quiero comenzar agradeciéndoles mucho y además agradecerle por supuesto a las autoridades que nos posibilitan llevar a cabo estos espacios de conversación, de diálogo y aprendizaje sobre estas temáticas, particularmente por supuesto a la doctora Silvia Álvarez por siempre tener el apoyo para que podamos compartir estas temáticas. Agradecerles también a los profesores y profesoras que nos acompañan, al maestro Monterrosa que es también integrante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, a la maestra Claudia Sánchez Acevedo y al doctor agradecerles también a cada uno de ustedes por estar aquí. Y la dinámica que tendremos el día de hoy en el conversatorio, como ya les decía, se realiza en el marco de la conmemoración del mes de la historia humana. Y el objetivo de este conversatorio es analizar justamente en buena medida el proceso histórico que ha tenido la comunidad LGBT y pues todavía seguramente los retos que tenemos ahí todavía latentes y presentes para pues, seguir luchando por estos derechos y libertades. La dinámica que tenemos planteada es hacer una serie de preguntas iniciales, detonantes, para que las personas que nos acompañan puedan expresar lo que el grupo quiere compartirnos. Y después abriremos una ronda para ver si alguna persona que nos acompaña en el auditorio tiene alguna otra pregunta, poder tener esta dinámica fluida precisamente del conversatorio y además aprovechar mucho la experiencia de las personas que nos acompañan el día de hoy. Quiero leer, no voy a leer toda la historia curricular de las personas que nos acompañan porque cada quien tiene una historia muy particular y además una experiencia muy amplia en la materia, pero sí es importante que sepamos que están participando personas que tienen toda la experiencia para venirnos a hablar de eso. Entonces comenzaré por leer algunas líneas que es la referida de la maestra Miriam Domínguez, que es maestra en filosofía política y licenciada en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. A lo largo de su formación profesional se ha especializado en estudios feministas y perspectiva de género. Tiene 16 años de experiencia profesional enseñando y impartiendo diversos procesos de formación en género en instituciones de educación superior, nivel superior, y entidades públicas y de la sociedad civil. Actualmente es profesora de asignatura en la UNAM, donde imparte las materias de la licenciatura Género y Protección Social de las Familias en la Escuela Nacional de Trabajo Social, la universidad como un espacio libre de violencia de género en la Facultad de Ciencia, Género y Violencia y Ética Comunitaria en la Facultad de Ciencia. También es integrante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social. También de diversos cursos y diversas
la maestra. Tenemos también al licenciado Alonso Hernández de Historia, que estudió la carrera de Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es un historiador de formación. Ha sido coordinador de la red Orgullo 31, la red Orgullo por la Igualdad de la Diversidad Sexual, Centro de Investigación y Documentación de las Homosexualidades, coordinación del Grupo 44 de la Directiva Internacional Sección Mexicana y el Seminario Histórico LGBTCI mexicano, director de archivos y memorias diversas, administrador o usuario LGBTCI mexicano y actualmente coordina las tradiciones de tradición originaria de 1955. Es un gran artista y ha participado en diversas marchas de los niños desde 1995, integrándose a los comités organizadores de diversos años y además ha publicado diversos artículos sobre derechos humanos e historia LGBT en revistas como SOS, Atractivo, Atracción para Hombres, Ser Gay, Boy y Soy. Ha publicado capítulos de historia LGBT para el libro Entender la Diversidad Sexual del grupo Mundo de Legal y entre otras muchas series y tenemos también la presencia del licenciado Diego Vázquez Cruz, licenciado en Derecho por esta facultad, ya conocido por algunas de nosotras, becario de la Fundación Centro Tercera Generación 53, colaborador en el Senado de la República en la Comisión de Derechos Humanos, creador y conductor del canal Saltum del 2021, colaborador en País Consultores del 2022 a la fecha. Ha impartido y participado en la impartición de cursos de asignaturas como teoría de la Constitución, derecho constitucional, derecho general del Estado. El representante estudiantil de la División de Estudios Profesionales de la Comisión de la Biblioteca Antonio Campos cuenta con estudios y certificaciones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues dicho esto, a mí me gustaría solamente hacer una puntualización antes de comenzar. Saber que el nombre del conversatorio tiene, el nombre del conversatorio es acrónimo de las siglas LGBT y que sabemos que además esto ha tenido diversas consideraciones. Algunos otros están utilizados precisamente en estas letras, que justo la finalidad de esta actividad no es excluir a ningún otro grupo, que sea tener otro sentido de esto, sino más bien abrir estas pláticas de conversación y ver cómo en general las universidades y diferentes sectores pues han tenido procesos de lucha y ha tenido una historia que hay que reconocer, que hay que valorar, que hay que ubicar en el momento actual para que se vea necesidad de qué es lo que tenemos que ir hacia adelante, qué es lo que nos falta en cuanto a la conversación política, sobre todo en cuanto a la conversación social. Entonces, en esta dinámica yo quisiera comenzar por plantear una pregunta, darles algún espacio de 3 minutos de tiempo para que podamos reflexionar sobre esta pregunta y particularmente tiene que ver con por qué te consideras que es importante la historia de las personas? Porque creo que todo grupo social es importante en su historia. Venía reflexionando esto como para poderlo poner casi con peras y manzanas. Hagan de cuenta,
a lo mejor ya manejan toda la nomenclatura LGBTI, UPN, más, ¿no? Pero a lo mejor no. Entonces piensen en los estados de la República Mexicana y piensen en los problemas. ¿Por qué es importante para nosotros tener historia en el mundo? ¿Por qué es importante que todos los estados tengamos una historia nacional y una historia particular? Porque eso nos da identidad, eso nos da conciencia, eso nos une, eso nos fortalece, eso nos ayuda a caminar juntos, aunque tengamos muchas cosas, aunque tal vez no tengamos cosas en común. Imagínense Monterrey, Nuevo León, Yucatán, a lo mejor no tienen muchas cosas en común, más que sean mexicanos, que hablen algunos el español, que algunos se sientan pertenecientes a una red. Lo mismo sucede con la red, porque es importante, porque nosotros tenemos a partir de esa historia una identidad, un pasado en común, donde nos reconocemos y decimos estamos presentes aquí desde, y así como el Estado mexicano dice que tiene presencia, aunque no hace restricciones, de veras, que nos dicen, de veras, tenemos más cosas en común con la Nueva España que con Tenochtitlan, pero eso nos remite a un pasado en común, un México tradicional. Eso también nos remite a nosotros un pasado en común. Si hubo un México prehispánico, seguramente hubo antecedentes de lo que ahora son las identidades LGBTIQ en ese pasado moderno, y se puede rastrear, ¿no? Para eso nos sirve también para decirnos que desde hace tanto tiempo estamos conviviendo con todas las poblaciones y se supone que debemos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Eso es lo que se está haciendo, ¿no? Pagamos impuestos, pero ¿qué derechos nos faltan? ¿Qué derechos empaten con todas las poblaciones? Y es que en la Constitución tenemos monitorear que todos tenemos los mismos derechos. En la práctica, eso no es cierto. En la práctica, de esa letra constitucional a los protocolos, a las leyes secundarias, se pierden muchos los derechos. Y ya no digo LGBT, mujeres, afrodescendientes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, o ahora que están de moda, gracias a las misas, padres. ¿Por qué es importante? Porque es una transición. Porque todavía vivimos profundamente complicada, profundamente exigente con todo lo que es todo lo que es clase, que los seres humanos tienen una tremenda capacidad para que las diferencias se conviertan en enfermedades. En el caso de las diversidades y las diferencias de género, pues lo que hace ahí precisamente es la exclusión, el estigma, el silencio, el tener que ocultarlo, el no decirlo. Seguramente saben ustedes que los personas que conocen de escuelas, todavía tienen que estar en su casa, todavía tienen que estar dando en la escuela, aquí, en la facultad, tienen que guardar silencio sobre eso. Entonces, cuando hablamos de la historia de las personas que estamos en la dirección de género, porque claro que yo soy muy especial, yo formo parte de un grupo que se llamaba Objective, y financiamos en el 2003 una investigadora organizada. Ya desde la universidad no hace militancia, pero ya siempre hay un poquito la humanidad entonces, por eso es importante. Porque lo que no podemos hablar es que seguramente necesitamos una vez con
esa manera más o menos que pues no lo logramos, no nos metimos, entonces estamos. Una frase que me gusta mucho de los grupos trans y no binarios es existimos porque resistimos. Y una manera de poner la resistencia es poner la historia para que se Pues antes que nada, buenas tardes a todas, todos. Muchas gracias a la señora de la organización y a las autoridades de la Facultad de Servicios que vinieron a este evento. Y ¿por qué es importante hablar de la historia de la diversidad sexual? Yo he escuchado, sobre todo en gente de fuera, que no sé por qué razón están sucediendo, que estamos volviendo a ser conservadores, son comentarios bastante extraños. Y el punto muy principal es que dice que ahora lo único que está de moda. Yo dije, caray, por eso es una moda. Es que esto no es una moda, siempre hemos existido. Que no nos quieran ver es otra cosa. Pero el conocer la historia precisamente lo permite entender que esas personas que tú piensas que son ajenas a ti, que son modas, que es como el doble influencia, pues no es eso, es una realidad que es inventado. Que el sistema quería ocultar, negar, utilizarlo, pues sí, pero ahí estamos. Entonces yo creo que conocer el que hace, como bien lo decía Maestro, es dar identidad, pero también reconocer. Creo que lo esencial para que podamos hablar de igualdad en este tema es el reconocimiento. Si no reconocemos la otredad, si no reconocemos a los demás como personas iguales a mí, desde ahí ya no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué mejor forma de reconocerlo que conocer a alguien? Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, cuando les llama la atención una persona, hombre, mujer, lo que sea, ¿qué es lo que hacen primero? Lo alcanzan hasta por el Twitter, ¿no? Porque es lo que hacen cuando alguien te interesa, buscas conocer a la persona, para ver pues quién es, su pasado, porque busca reconocerla. Entonces, conocer la historia de la diversidad sexual no es subirte al Facebook, no es hacer trabajo de buena onda, es simplemente decir que hay personas que son diferentes a ti, que también tienen un pasado y puedes hacer un pasado más complejo que el tuyo. No es para victimizar y decir, pobrecito, ¿cómo se sido? No, es para que tú tengas que quitar tu vida, tus derechos, todo lo que tú conoces, otra persona no lo tiene. Y entonces eso te lleva a cuestionarte si verdaderamente son derechos o son privilegios. Entonces yo creo que es lo más importante conocer la historia de la diversidad sexual. Muchas gracias. Yo rescataría que de conocer la historia y asumirlo como parte de la historia, ¿no? Además, ya existen otras realidades un trabajo. La siguiente pregunta que a mí me gustaría hacer para entrar como en una dinámica de reflexiones, quizá saber cuál es esa deuda que tenemos con la comunidad humana y asociado justamente a ello dentro de sus propias experiencias y la dinámica de activismo que han tenido ustedes personales de distancia, ¿cuál consideran que hay alguna historia que sea importante compartir? Porque creo que viendo las historias podemos saber que sí hay realidad, no solamente estamos hablando de cosas abstractas, sino que son cosas que pasan en la vida real. Bueno, seré breve, empezaré en el ámbito superior, porque no es una deuda, son muchas deudas que se nos debe. Podemos empezar, si acaso que, ya que el Estado mexicano se reconoce heredero del genocida, que reconozca que desde esos tiempos, gracias a una serie de leyes que recopiló el recuerdo de Nezahualcóyotl, a los fundadores se nos instalaba como pena el castigo de muerte, porque usted cree que es una moda,
pues es una moda que viene desde muy lejos, entonces no se hace pintar, ¿no? Si queremos más, con la acerca de nuestras deudas históricas, esta persecución de Estado no es desde la Guerra Fría, no es desde esta guerra que hubo contra los terroristas y demás, ¿no? En los años 60, 70, no, viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Viene con extorsiones, viene con rancias, viene con, digo, también podemos apelar a la Nueva España y decir, también viene con gente que fue quemada, con gente que pereció por el hecho de no ser en este sentido hay una deuda enorme y de exilio. En ese sentido también hay una deuda que de alguna manera debe del Estado de reconocer, y debe de reconocer, por ejemplo, tan solo en sus libros de texto, cuántos héroes nacionales o cuántos firmantes de la Acta de la Independencia hay que no hayan sido heterosexuales. Esto es de uno, Anastasio Bustamante, el presidente conservador Anastasio Bustamante, que fue parte del ejército de Galante con Iturbide, y no se le reconoce o no se nos reconoce que estamos aquí desde la independencia de este país. Ya no hablemos de la cuestión de la Revolución Mexicana. La placa, para hablar sobre los 41, esta placa que nos da la Ciudad de México como único monumento, está muy lejos del monumento de la Revolución Mexicana, porque es asociada a Ignacio Latorre Mier con Emiliano Zapata, y de los héroes nacionales no se habla, no tienen sexualidad, y si tienen sexualidad nada más es con mujeres, no hubo hombres. Entonces, desde la historia nacional hay que reconocer que existimos y que estamos en todas partes. Y tal vez no se da. Los 41 es un valle que se organizó en 1901, donde la mitad de Guadalupe Posada, la mitad iban vestidos de hombres, la mitad de mujeres, y entre ellos escapó o fue borrado de la lista Ignacio Latorre Mier, que era el yerno de los jóvenes. Entonces, desde los libros de texto tenemos una deuda histórica. Desde la Academia de Historia tenemos una deuda histórica. Y les dejo algo de tarea para que lo vayan empezando a visitar, que es en sus árboles genealógicos, porque supongo que tienen abuelos y tatarabuelos, cuántos personajes o personas LGBT hay en su familia. Y ya desde ahí tenemos una deuda histórica terrible, porque desde la familia hay silencio y corrupción. Ya vamos a entrar a solamente, un ratito, súper incomodidad. Por ahí decimos nos tratamos de temas. Estamos habitando su comunidad, somos parte de habitarnos. No, claro, lo tratamos de aquí, no se decía. No tenemos que estar en posibilidad hay un gran debate respecto de si esta parte que tiene que ver con la vida privada de la persona tendría que ser parte de la del conocimiento público. No creo que es la respuesta fácil. Es complejo y es una paradoja. Todos y más que conozcan a otros, porque claro, que nos puede contar cada pequeña de muchos personajes históricos respecto a que no eran heterosexuales. Pero ¿por qué es importante saberlo? Hay que ponerlo en un marco. Ahora yo como socióloga necesito ponerlo en un marco de contexto. Porque vivimos en un contexto heteronormativo. ¿Qué es esta palabra tan heteronormativo? La idea de que pensamos que nos gritemos y aplicemos que todo el mundo somos heterosexuales. Siempre en las películas,
piensan en los defectos que le van a presentar en la primaria, en la secundaria, viven sus propias historias. A menos que nuestro performance de género algo salga de la norma, de lo normal que nosotros podemos hacer, nadie lo va a pensar. Pero yo no vengo y le digo a mi orientación sexual, además es claro que no lo respeto. Pues no hay manera de la cultura, y además no hay como que en la no tengo problemas con eso, pero ¿por qué lo hacía público? ¿Por qué lo colocaba? Porque eso ayudaba a otras personas a que no sintiéramos que estamos haciendo algo malo. A ver, no hay un problema de la heteronoma. Que quienes no estamos en la heteronoma, sentimos que estamos mal. Sentimos que estamos haciendo malo. Sentimos que estamos fallando de alguna manera. Y que además la sociedad también puede ser profundamente cruel a las personas que no sentimos que estamos de una o de otra forma. Por eso es importante disfrutar. Seguramente saben la historia de la manzanita de Apple. No la conozco, la historia, que es en honor a Alan Turing. Alan Turing fue un ingeniero físico que ayudó a registrar durante la guerra mundial, en la guerra europea, él ayudó a registrar el conflicto bélico, en ese conflicto bélico de la Segunda Guerra Internacional Europea. Pero como él era homosexual, estaban las mujeres, le dijeron, bueno, pues no te matamos, pero tú dirás, cárcel o castración. Y lo castraron. No vamos a que vayamos ahí, ¿no? Colocando, ¿por qué es importante hablar de eso? Porque detrás de todas estas historias, que hay que contarse muchas, ¿no? Pero muchísimas más. Lo que hay todavía es dolor, injusticia. Voy a usar una frase de un personaje icónico, lo voy a adaptar a esta situación. Pues no nos deben mucho, nos deben todo, ¿no? A ver, hay una frase que se suele decir en contra de la sociedad social que es que piden muchos derechos, no piden individual. No sabía que se dice no me maten ya. Algo que se ve mucho como manera política es, pero si ya te puedes casar, ya puedes tener hijos, ¿qué más quieres? Pues sí, mira, pero de nada me sirve que yo me pueda casar con otro hombre, que a no se le van a acomodar una práctica familiar. O si yo voy a pedir chamba y como me ven como una persona homosexual, me dicen, ah, no, ¿cómo que? O no, si me dan el trabajo, yo a lo mejor tendré doctorado, soy la persona que sabe mucho, pero de lo que van a hablar de mí, es mi. O sea, no importa mi trayectoria de vida, mis habilidades, mis capacidades, yo me resumo a eso. O de nada me sirve que yo me pueda casar con otra persona si México es el segundo país para hacer de la violencia sexual más violento en América Latina, solo detrás de Brasil. Y ahora aumenta la tasa de asesinatos con crímenes de odio que se cometen en este país. No es de nada sirve. Es muy bonito cuando las empresas sacan su baterita y dicen, ¡uy! ¡Todos somos el aliado! ¿No? Pues sí, pero de nada sirve, querido, ¿sí? La realidad es totalmente diferente y no estás aportando al problema, no estás solucionando lo de raíz. Yo lo veo, por ejemplo, en la educación que ustedes tienen. Yo, como licenciada licenciada, tengo la fortuna de poder estar en la facultad y veo a muchos chicos, muchas personas que su orientación sexual no la pueden expresar. Que literalmente me dicen, me dicen ellos, es que yo aquí en mi colorado y yo me siento seguro porque yo entro a mi casa y yo soy otra persona. Y eso es pedir mucho. Es mucho pedir que tú puedas tener aquí en tu casa, en la calle, que no te violenten por eso, de verdad. Entonces, no nos deben mucho, nos deben todo. Nos deben reconocimiento, nos deben paz, nos deben estabilidad. Y no es que nosotros seamos los pobres, pero ¿sabes cómo mis hijos me dan culpa? No. Pero si yo fuera una persona heterosexual, no me pasaría eso.
Esa es la realidad. Y como bien lo decía la maestra, desde la propia cultura, yo quiero que ustedes evoquen lo que sabe Disney. Evoquen esas películas de Disney. En alguna hay una pareja de y cuando la hay, Ave María Purísima, el pecado del siglo, ¿no? ¿Cómo se atreve, hijo? Ay, ya primero para sentir la niña, ¿no? O sea, es un tema, chicos, que hay que cuestionar. ¿Y qué creen? Las pocas representaciones que hay de la diversidad sexual tampoco le atinan al resto, porque ¿cómo nos representan? A los hombres o en el espacio hegemónico y así supersexualizado, las mujeres de no, porque entonces tú te encuentras a una persona que a lo mejor vive en un pueblo o una comunidad originaria y dice, no lo piensas o a lo mejor no lo externas, pero sí viene a tu mente. Y es un tema cultural que no se está tratando. Incluso hasta los que ustedes mismas con ustedes mismos. No se trata de que vengan a ajenarse. Pero sí, somos sinceros. Todos piensan que todos creen que así somos. ¿Y qué pasa cuando ves a alguien que no cumple los estereotipos que están? Ni lo protege que no igual. ¿Y saben qué es lo vital? O sea, sí lo vemos, pero lo vital es que tú te cases y digas, carajo, estoy metido en el sistema. ¿Me tienen aquí? Entonces es muy delicado y que desde el propio Estado eso, en lugar de cambiarlo, lo estén fomentando. Entonces es muy importante analizar este tema de la droga. Como ya vimos, esta droga, muchas puntos en los que podríamos encontrar un montón de cosas que hay todavía por hacer. Ahí cuando vemos un reconocimiento acerca de derechos de la Constitución, todas las personas somos iguales, somos pues ya en una realidad no funcionan totalmente de la misma forma. A mí me gustaría ver si alguien tiene una pregunta, algo que quisiera que abordara especialmente las personas que nos acompañan. Hay una deuda final muy grande con el grupo que ha sido relacionado de muchas maneras, pero no me parece correcta la manera en que se aborda el discurso para reflejar esa violencia histórica, porque tenemos que en muchas partes del mundo lo que se hace es un adoctrinamiento para que construyan esa nueva normalidad que lo que hacen es resaltar más las diferencias de tomarles que no importen. Por ejemplo, tenemos primarias, que la mayoría de los niños que probablemente no sean intelectuales cuando el niño todavía tiene esa capacidad de incluso hacer libre uso de su historia. Bueno, yo puedo decirles que los dogmas que estoy tratando estudiar en una escuela religiosa y ahí lo adoctrinan en cuestiones del catolicismo. Yo fui adoctrinada en cuestiones del catolicismo. Entonces, me parece que al decir que estamos adoctrinando, ya queremos meter nuestros prejuicios. Hasta la fecha, a lo mejor porque es una escuela católica y no es una escuela gay, a mi sobrino no le han dicho que puede no ser heterosexual. Yo lo que digo y lo que pienso es que hemos dado los pasos en cuestión de tratar de quitar a las poblaciones los prejuicios de que queremos convertir a todo el mundo al LGBT. No nos interesa. De verdad, nosotros hemos vivido lo que es en radio, televisión, la familia, las escuelas, las iglesias nos quieran convertir en heterosexuales. Y la verdad no es algo padre. No es algo padre que si no eres heterosexual no formas parte del infierno. Y eso es discriminación. Y eso lo viví en mis escuelas maestras. No por los sacerdotes,
los sacerdotes de aquel entonces eran de la teología de la liberación y eran muchísimo más avanzados que los chicos cuyas familias estaban adoctrinadas en el prejuicio, en la exclusión, en la A mí me gusta mucho que haya expresado el tema para afuera, que hay nada más, ¿no? Yo entiendo que en Estado, en todos los lugares, en el libro, en todos los lados, pueda de repente tener como esa expresión de que no nada tenemos con la que yo lo que significa también hay toda una retórica de que la significa que a los que tenemos la palabra quiere convertir al mundo. Entonces, yo he visto que la significaría que también en todas las cosas y a todos, es que nos preguntemos por qué nos incomoda expresarlo, por qué le creemos a la gente cuando dice, necesitamos este discurso que viene de la que viene de las experiencias más personales. ¿Por qué nos incomoda? ¿Por qué nos molesta? Llevado al extremo, ¿no? Esta cuestión de como tú tienes, no con la que nos convertimos llevando al extremo, por ejemplo, en Rusia, Putin, la Iglesia Ortodoxa, ha creado campos de concentración de los claves para los estudios de las industrias sexuales. En otros países europeos se prohíbe abiertamente que se hable de lenguaje inteligente, que se hable de las industrias sexuales. Y no va a posible por eso. Así no va a pegar nada. Pero aquí en la Ciudad de México, en una institución pública, están prohibiendo usar lenguaje incluyente. Porque eso de la E, ¿qué es lo que dice? ¿No? Cuando las personas dominantes, la E, entonces, yo hay una dificultad a que nos preguntemos un poco más de profundidad. No sé si en algún caso concreto, a lo mejor hay alguna historia, ¿no? En la cual le hablaron a las instancias de las diversidades sexuales, de los que no tenían que ser sexuales. La verdad es que no lo crea, pero ya sé que yo sé lo para que no no dudo que pueda pasar eso, pero decimos que las infancias no son pensadas. Pero que las infancias exactamente iguales. ¿Entiendes? Cuando ustedes estaban en el infancia, ¿qué les pudo ustedes callar? Lo que más me gusta es la verdad. Entonces, que hay espacios donde se nos habla de nuestra información, es una cultural, por eso sería importante, ¿no? Ya con este término, no sé si lo saben, pero ya es constitucional la educación sexual y general adecuada a la edad de nosotros en todas las educaciones. Y en las escuelas privadas, aunque sean religiosas, tienen que seguirse a las leyes generales de educación. No tendría por qué estar pero sí que hay que hacerlo. Porque todas las entonces, hay ya un mandato constitucional de educación sexual y general. Yo creo que por lo tanto hay algo de la del dolor, de la institución, de información de las posibilidades, la información adecuada de la. Bueno, fíjate, a mí me gustó lo que dijiste, que las diferencias son fuertes. Creo que también nosotros debemos comunicar bien el mensaje. El mensaje no es que las diferencias son fuertes, es el mensaje de la diferencia del otro y aceptar a veces por esa diferencia. No te digo amarlo, quererlo, no, simplemente tú tienes el cabello de castaño y yo lo tengo de oscuro, y así te respeto, realmente no me importa, porque el que no te importa no es que seas derecho. Aquí simplemente ves a la otra persona distinta y aún así decir, eso no la hace, eso no la hace ni un niño de los que estoy. Ahora, eso de que los niños, pues me quedará que yo de los niños a los niños, y es más contradictorio.
Yo crecí en un colegio católico. Y yo tenía, no porque sacar matado, pero no había que empezar. Y yo era el candidato para ser abanderado de la escuela del final, ¿verdad? Pues el profesor manda llamar a mamá y dijo, señora, es que su hijo pues iba a ser abanderado, pero yo creo que sus hijos como que me lloran, porque no se junta con niños, no juega fútbol. Entonces, pues, ¿cómo ves, mamá? ¿Cómo lo ves yo, no? Entonces, es que no lo puedo poner en la escuela porque pues, es como lo que va a tener. Y no puedo. Y mamá le ofrecía a nosotros, pues usted era un poco como nosotros. Entonces, esa era la curiosidad que dice, no, los niños son heterosexuales, ellos no. Yo de niño lo quise, pero como me hubiera sanado el alma, la vida, que alguien me hubiera dicho que lo que yo era una guerra, que yo era un monstruo extraño, o que mi forma de amar era algo que tenía que controlar como entonces, no se crean el concepto de que los niños no son súper heterosexuales, ellos no saben. Claro que sí sabemos, que nos lo callemos, que nos metemos, que hasta atentemos contra nosotros, contra de recibir quienes somos. Es un programa.
haciéndose una ponencia además con público, que es el conversatorio de deuda, la gente que iba a venir a explicar la evolución que tuvo la legislación de la protección de las personas. Pero bueno, me llama la atención que no sé. Porque mi generación yo soy y no me veo como la mujer de cabello largo y digo, complicado. Y la maestra me dio una mujer parece lesbiana. Y yo no parezco lesbiana. Y eso es preocupante. Porque aún esta generación, que no pasa 30 años que o podría ser si nos dejan mirar juntas que la lesbiana es no, la lesbiana es lesbiana. Y eso preocupa. Hace un momento estaba ya en la persona de atrás respecto a tu comentario de que el abuelo pudo haber sido gay. No es cierto. No existe. Y está muy bien que mi familia toda sea heterosexual. ¿Y sabes qué? Esa gente va a estar cuando yo sea que haga, que está diciendo que tiene una cosa que le salió a afectar a está fuerte, ¿no? Porque entonces, ¿qué está pasando con las nuevas generaciones progresistas en Estados Unidos? Donde ya no hay aborto y ya no pueden ustedes tienen y el propio ser de luz que maneja el ejército de Estados Unidos dijo, si te duele, renuncia. No puedes con esto renuncia. La deuda histórica que yo tengo es que mi generación hizo, pero eso no. Bueno, tú eres el... Yo nunca pude ser, porque yo fui abogada. Yo soy abogada. Tengo que hacerme para ayudar. Tengo que comportarme como hombre, porque mi generación, la abogacía es de hombre. Y está tranquila. Significa que me tuve que disfrazar de mujer para no ser lesbiana. Y me tuve que comportar como hombre para poder ser subdirectora de responsabilidades en la Secretaría de la República. Y en Navidad, que tenía que ir con mi esposo, yo no podía llevar a mi esposo. ¿Verdad que no? No significa que estuviera de closet, porque como bien dijiste tú, ya te puedes casar. Yo ya estaba casada con mi esposa, que se iba. ¿Sabes qué? Yo fui con mi amigo gay y le pedí encarecidamente que si quería bailar salsa, no bailara y se quedara sentado de bailar conmigo en la mesa. Y eso, con todo el perdón que me presente la gente del público, es una totalidad. Es no poder respirar. Y vamos para allá todavía. Porque esta nueva generación, esa generación de Trump se le dijo a sus soldados, te fuiste a partir del 2 en Afganistán, regresaste, ya eres jefe del ejército, y resultó que pudiste salir del closet durante 7 años, ahora renuncia. La deuda es una cosa. ¿Qué pasa?
Más bien de abrir estas posibilidades para que todas las personas podamos colocarnos en la misma posibilidad de derechos, de responsabilidades, de obligaciones y de decisiones. Los puntos centrales que todas las personas podamos decidir lo que queremos ser académicas, de tener estas normas ya ampliamente puestas que efectivamente nos hagan colocarnos en una capa ante la única posibilidad o las únicas posibilidades que existan de lo que es la norma. Por ahí está la decisión y yo dejaría estos procedimientos para que pudieran dar algunas conclusiones finales, por favor. Bueno, para empezar, quiero decir que en ningún momento con la carga de la iglesia, porque es más, yo estudié en una escuela católica y los hermanos eran de la teología de liberación y eran muy aliviados. Y en segunda, nunca hablé de la heterosexualidad, sino del Estado mexicano. Eso es que tiene razón. En ese sentido, seamos LGBT, no seamos LGBT, y formamos parte del Estado mexicano, evidentemente hay una deuda por parte del Estado mexicano. Lo vine a decir, ¿no? Ahora, ¿cómo se han construido las leyes que tenemos? Bueno, pues se ha construido en una base muy importante que es el Estado laico. Sin un Estado laico no vamos a tener un Estado de derecho. ¿Qué quiere decir? Que ninguna iglesia, tenga poder de decisión sobre las leyes. Y aquí hay que decir que hay mucha trampa en muchas iglesias que no registran a sus ministros religiosos, ¿sí? Y que están pugnando por acabar con ese Estado laico, ¿no? Y en ese Estado laico nosotros hemos podido encontrar la herramienta, todos los movimientos sociales que tienen que ver con el feminismo, con los movimientos LGBT, con los derechos de las mujeres, con los derechos a la no discriminación. Hemos encontrado el marco para poder exigirle al Estado nuestros derechos. Eso no quiere decir que una vez que tengamos en papel los derechos, la sociedad luego los va a respetar. Tenemos muchos casos de personas, hoy viudas, LGBT, que no se les da su pensión de viudez, que no se les reconoce y que tienen que entablar ante el ISSSTE o al IMSS, ¿sí? Demandas y juicios para que se les reconozca, ¿sí? No estamos hablando de las iglesias. Las iglesias es solo si quieren reconocer los matrimonios o no. Aquí nos rige un Estado de derecho. Y tenemos que pugnar porque sea un Estado de derecho el que nos rija. Que el juicio de amparo sea respetado. Porque gracias al juicio de amparo hemos logrado muchísimas leyes, nada más para las poblaciones LGBT. Para cualquiera que tiene un padecimiento, por ejemplo, diabetes, cáncer, que se puedan pagar, que el Estado le responda en la salud. Por eso es tan importante esta carrera que ustedes están estudiando. Porque si son empáticos con los demás, podrán ser unos buenos abogados, unos buenos licenciados, podrán defender a la gente. Pero si ustedes piensan que hay que excluir a los demás, hay que excluir al distinto, bueno, ahí está la asociación hay muchas asociaciones de abogados muy conservadores que lo que han tratado es de pugnar contra los derechos, de pugnar en nombre de la libertad en la ley.
aproveche para agradecer a la invitación, muy interesante estar aquí con ustedes. Nada más para terminar la presentación. Nada más para decirles que cuando hablamos con el trabajo, yo los tengo mencionado como toda la vida personal. Siempre encuentro pero no todos son documentos informales. Y entonces siempre les he dicho, es que no es un tema de humanidad, de malos o de conversacionales, eso no es un tema de nada. No va a ser la misma problemática. Entonces, de igual manera, no se trata de heterosexuales, malos, no heterosexuales, pero la esa forma de pensar es la que nos dice. Cuando hacemos una crítica de este pensamiento, estamos señalando un problema ético, un problema de justicia, un problema social, de discriminación, de exclusión. Hacia allá va la crítica. Pero aquí la pregunta que hacemos es a quienes les ha hecho notar, ¿por qué les incomoda? Como literatura, por ejemplo, con las papas. Debería algo que está ahí moviéndose de manera de nuevo, me refiero a la educación general. Cuando algo me incomoda, me molesta, hay que preguntar pero lo que hacemos es, no, tú, estamos parte de la reflexión, porque la violencia, no van a parar si no convocamos con un muchas gracias. Nada más para terminar, un ejemplo claro soy yo. Soy abiertamente homosexual y pueden ver mi collar. Soy católico. Y usted fue a la Universidad de Francia, la primera persona a la que le agradecí por su desafío. Pues aquí nadie le digo, aquí nadie está diciendo la iglesia católica de Reino. No, tampoco estamos diciendo los heterosexuales, pero no. Aquí lo que estamos diciendo es, soy diferente y merezco lo mismo que cualquier persona. Aquí no tenemos ningún enemigo. Y si seguimos pensando que existe enemigos en el mundo, uno, habría que contestar que estamos sucediendo ahí. Dos, chequemos quién está proponiendo ese discurso de que hay enemigos. Porque nosotros capaz hemos dicho, y hasta vuelvo a compartir contigo, en esta religión en particular, la religión católica, ama el próximo como al mismo. Ahora es nuestro grito de guerra de defensa. No, es lo mismo. Es el mismo discurso, pero con otras palabras. Es la misma película, pero con otra perspectiva. Entonces, más allá de quedarnos con este mejor conózcanlo. Apúntenlo. Y con las afueras cristianas descubran una parte del código que se vayan a convertir en menos, no digo nada de eso. Pero uno hay que conocer la vida, chicos. No podemos quedarnos a la realidad. Y en esa realidad, una persona diferente. Y lo diferente no es malo. Lo diferente no es perjudicial para nadie. Lo diferente es diferente es eso. Diferente. Igual de válido, hermoso y perfecto que cualquier cosa. Entonces esa es mi reflexión. Y para ustedes les diría yo, ya que están en una carrera que les estudié, les puedo decir que tienen muchas ganas y sobre todo que en ese sentido de ayuda al próximo, sea quien sea, ayuden a los próximos. Antes que ser un buen abogado, antes de ser una buena abogada, un buen abogado, tiene que ser una buena persona. Si no somos buenas personas, no podemos ser físicos y físicos. Entonces, esa es la reflexión que yo les dejo. Que hablara con más público, que se tuviera esta conversación, que sí, efectivamente, a veces es incómoda, pero hay que hablarlo, porque solo hablando las cosas es como podemos reflexionar y además crear una dinámica en la que estemos creciendo esta realidad. Les agradezco también mucho porque nos compartieron varias historias que son muy personales, que ahora son públicas, que hay un gran debate, nosotros sé, pero agradezco su participación, su disposición, su apertura y agradecemos mucho a las personas que nos acompañaron hoy y esperamos que próximamente podamos tener más